Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, recordamos entonces, mis amados hermanos, quiero que recordemos que Cristo nos bendijo con toda bendición, que Él nos escogió a nosotros y nos adoptó por hijos. Amén. Donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora ya estamos en Cristo Jesús. Amén. Ahora continuamos. Vamos a mirar Efesios 4:11. Empezamos en Efesios 4:11. Ahí hemos trabajado la semana pasada. Trabajamos sobre la parte de evangelistas. Hoy les doy las porciones de evangelistas, ¿cierto? Para que miremos, hermanos, porque como tenemos una cultura de evangelistas, o sea, tenemos una cultura de que viene el evangelista, ¿cierto? Y normalmente el evangelista, lo que él quiere es que uno llene la iglesia, uno como pastor, que le tenga a los miembros aquí sentaditos, y él viene y da un mensaje, ¿cierto? Y a eso le llaman evangelista. Pero él no sale de casa en casa predicando las buenas nuevas. Entonces, lo que veo es que no es evangelista. Porque lo que la Biblia me muestra a mí es que el evangelista es el que va por las casas, el que va por las veredas, el que va por los caminos anunciando el evangelio. ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces leamos el texto. Y él mismo, o sea, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Listo? A unos ¿qué? Apóstoles y a otros profetas. Dijimos que esos dos, ¿alguien me puede decir qué eran esos dos? Fundacionistas, o sea, cuando se fundó la iglesia, esos dos funcionaron. Por eso se llaman fundacionistas. Entonces, ellos funcionaron, los apóstoles y los profetas. ¿Cuándo terminaron los apóstoles? ¿Cuándo terminaron los profetas? Tan pronto llega Cristo. En Cristo se cumplen todas las profecías, ¿cierto? ¿Cuándo se cierra todo eso? Cuando se predica, cuando se cierra Apocalipsis. Cerrado el canon bíblico, cerrado estos dos ministerios fundacionales, que es el de profetas y apóstoles. ¿Listo, hermano? Entonces, estos dos, él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, punto y coma, está separando, a otros evangelistas, que son los que van de casa en casa anunciando, preparando el camino. Yo lo asocié de la siguiente manera, como aquella persona del campo que va a trabajar un terreno y está enmontado, o sea, tiene mucha maleza ahí, ese terreno, la finca, están pensando, ¿no? Una finca que tiene mucho monte. Entonces, el dueño de la finca contrata a uno o dos obreros y ellos se van con machete en mano y una gambia. Gambia es el palo que se lleva para agarrar la maleza y darle machete. Y empiezan a abrir camino y a tumbar todo ese monte alto, ¿cierto? Y en ese monte alto hay muchas veces nidos de avispas. Y entonces, cuando ellos vienen dando machete, mueven los nidos de avispas, las avispas vienen y los pican. O sea, vienen sufriendo, van, eso es un trabajo duro, arduo.
Así es el evangelista. O sea, prepara el terreno el evangelista prepara el terreno, ¿cierto? Y siembra la semilla. Y luego la semilla germina y el pastor, ¿cierto? Que es pastor, maestro, porque son 4 ministerios. Entonces, porque a veces se pregunta, acá encontramos profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, serían 3, pastores y maestros. Este es uno solo, porque el pastor debe ser un maestro. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque es que el pastor debe cuidar la grey, o sea, a las ovejas. ¿Y cómo las cuida? Enseñándoles para poderles dar crecimiento espiritual. ¿Listo, hermano? Estos 2 son un solo ministerio. Y lo que hace el pastor es cuidar, ¿cierto?, el grupo de personas que el evangelista ya le ha sembrado la palabra del Señor. Amén. ¿Está claro? Bueno, entonces ya tenemos definido esa partecita, porque es que tenemos que tener bien definido eso en nuestra mente, ¿cierto? ¿Qué es un profeta? ¿Qué era un profeta? Pues el profeta era el que llevaba la palabra del Señor, ¿listo? El profeta era el encargado de anunciar el mensaje de Dios. El profeta era el encargado de anunciar el mensaje de Dios. ¿Y cuál mensaje? De que venía un ungido, de que venía un salvador. ¿Listo, hermano? Y los apóstoles fueron enviados como misioneros también, anunciando que Cristo ya había llegado. Como testigos oculares. Sí, porque ellos, apóstoles, fueron los que andaron, estuvieron con Cristo desde Juan el Bautista, dice la palabra del Señor, hasta el día en que Él fue recibido arriba. O sea, todo el ministerio de Cristo es que funcionaron los apóstoles. Y el último de los apóstoles, que dice la Sagrada Escritura, como un abortivo, fue Pablo. ¿Listo, hermano? ¿Aprendido? ¿Bien aprendido esa parte? Bueno, ahora, la función, ¿cierto? El evangelista es como un heraldo. ¿Sabemos qué es un heraldo o no? Un heraldo es como una pancarta que colocamos acá y le colocamos ahí un letrero. Entonces, el evangelista es como un heraldo, es un comunicador de las buenas nuevas. ¿Está claro? A ver, para los hermanos que acabaron de llegar, el evangelista no es el que viene a la iglesia, ¿cierto? Porque tenemos ese marco de referencia. El evangelista es el que viene a la iglesia y lo pasan de allá del puesto acá. Allá cuando está allá está sentado, pero cuando pasa acá, entonces sintió como el poder de Dios acá y entonces empezó a hablar en lengua de pronto y empezó a decir cosas. Pero mis amados hermanos, el evangelista es, según la Biblia, el que va de casa en casa, de vereda, ¿cierto? Entonces vamos a tomar 2 porciones. El libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, busquemos Hechos de los Apóstoles, mis amados hermanos, y capítulo 8, versículo número 4. Hechos 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esos eran evangelistas. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Espero que miren en lo siguiente.
que es la característica bíblica. Lo que pasa es que a veces uno lee y como no captura. Vamos a mirar aquí. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos. Ahí vamos bien. Salían. ¿Sí notan la palabra? Salían de estos dando grandes voces. Ahora, ¿por qué salían de ellos? Porque se le estaba anunciando, aquí lo tengo yo grabadito, se le estaba anunciando a Cristo. ¿Listo? Dice, salían espíritus inmundos, salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, o sea, en Samaria. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún, ¿qué? Grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. ¿Listo, hermanos? Siguiente versículo, atentos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces note, este Felipe, Dios mismo, él siguió anunciando la palabra del Señor. Entonces vamos ahora para Hechos 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, que eran 7 personas, fuimos a Cesarea y entrando en la casa de Felipe, ¿quién? Ahora, ¿cómo lo apodaban? El evangelista. ¿Por qué? Porque iba a los estadios, porque le tenían preparada la iglesia, llenita la iglesia para que les anunciara un mensaje. No, porque él lo que hacía era anunciar el evangelio y muchas personas creían, y dice la escritura que acabamos de leer que ellas se bautizaban. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Ese es el tipo de evangelista que habla la Biblia, que está distorsionado en esta época. ¿Listo, hermano? Entonces, por eso yo les decía el jueves pasado, acá dentro de la iglesia tenemos muchos evangelistas. ¿Por qué? Porque nosotros, como dice Pedro, debemos ser piedras vivas. Piedras vivas que anunciamos a un Cristo vivo, ¿cierto? Donde quiera que vayamos, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser, nosotros vamos anunciando y la gente nos ve y tenemos, ¿cierto?, el mandato del Señor de anunciar el evangelio. Note, no podemos parar, ¿cierto? Como dice un coro, ¿cierto? Hay un coro ahí, ¿cierto? No podemos parar, ¿cierto?, de anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque somos personas que hemos sido escogidos por Dios, ya lo vimos hoy. Hemos ya recibido bendición de Dios y ahora somos hijos de Dios, porque Dios nos escogió y nos libertó para eso. Ahora ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué anunciamos? A Cristo Jesús. ¿Listo? Pero yo voy a llevarlo a otro texto que es Hechos, capítulo 9, y vamos a ir a Hechos 9,
versículo número 20. Hechos 9:20. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20, después de que el Señor trató con Pablo, ¿cierto? Entonces ahora encontramos que después de que pasó el ayuno de 3 días de Pablo, él dice que enseguida predicaba a Cristo. ¿En dónde? En las sinagogas. Ahora, estuve mirando y el predicar a Cristo en las sinagogas, donde se predicaba la ley, era un atentado contra la vida de él. Y por eso los judíos lo perseguían a todas partes, porque él les anunciaba a Cristo y les decía que ya la ley no funcionaba. ¿Está claro? Entonces acá vemos que Pablo tan pronto termina el ayuno, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían, versículo 21, estaban asustados y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces encontramos ahí que Pablo también entonces era otro evangelista de la época, porque él salía de una ciudad y iba a otra, de esa ciudad y iba a otra, y así sucesivamente hasta que ya llegó a lo último. Y entonces yo quiero llevarlos al capítulo 21, donde a Pablo lo cogen y lo ponen preso. Vamos a ir al, capítulo 22. 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Versículo 17, primero 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, dijo Cristo. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿sí notan la frase? Tu testigo, porque nosotros somos testigos del poder de Dios. Yo mismo también estaba presente y consentía en muerte y guardaba a las ropas de los que los mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y Pablo después, entonces, fue azotado. Más adelante habla de que él fue azotado por causa de Cristo. Notamos los sufrimientos que padece un evangelista. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Cómo es lo contrario actualmente? Hoy actualmente, porque yo lo sé como pastor, aquí han venido a ofrecerme servicios de evangelistas, pero, y de pronto yo también caí en algunas veces en esa parte, porque una vez traje un evangelista, y él me pidió, pues yo pensaba, estaba equivocado en ese entonces, y yo pensaba que traer un evangelista era lo máximo para la iglesia. Y entonces yo lo traje y tocó pagarle pasajes de avión, pero no programados, sino en esa semana traerlos, que son costosos, para devolverlo a los 3 días, que también era costoso, porque cuando uno los programa con tiempo salen en promoción. Y pagarle hotel, no hotel cualquiera, sino un hotel bueno, que también, y ese entonces gasté mucho dinero para oír un mensaje.
de la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Y que hoy en día yo puedo decir, de esa campaña no quedó nada. Porque yo soy el pastor y sé quiénes quedaron, que no quedaron nada. No quedó nada. Las personas que están acá, ¿cierto? Cualquiera de ustedes, yo puedo, por ejemplo, voy a nombrar al hermano Ricardo, está aquí, pero no fue por medio de un evangelista, el Señor lo añadió. ¿Sabe? Porque la Biblia lo dice. Y yo quiero que ustedes lo afirmen en Hechos 2:47. Pasemos a Hechos 2:47. Entonces, ¿por qué los estoy llevando a esto? Porque es necesario que la iglesia sepa todas estas cosas. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser ¿qué? Entonces, hacemos una pregunta esta noche. Los que estamos acá en la iglesia, ¿quién nos añadió a la iglesia? El mismo Dios Todopoderoso. ¿Listo? Nos añadió. ¿Listo? Los que hayamos de ser ¿qué? Salvos. Entonces usted considérese, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿cierto? Como una persona que fue llamada por Dios cuando Dios utilizó a un evangelista, ¿cierto? Allá, a un Felipe, exactamente. No un evangelista actual, sino un evangelista bíblico, ¿cierto? Hay muchos de nosotros que fuimos llamados, ¿o cierto? Nos anunciaron las buenas nuevas, pero fue una persona individualmente. En el caso mío, yo lo digo personalmente, fue mi hermana Edilia quien me habló del evangelio y me habló y me habló y me habló, y aquí estoy, ¿listo? Y así conocemos a muchos hermanos que fueron tocados por la palabra del Señor cuando un evangelista del bíblico le habló a su alma. Continuamos ahora. Entonces, todos los que estamos aquí, a ver, todos los que estamos aquí somos ¿qué? Evangelistas del reino de los cielos. O sea, genuinos. Hay que hacer el trabajo. ¿Listo, hermanos? Hay que hacer el trabajo porque ya hay una comisión dada. ¿Listo, hermanos? ¿Conocen la comisión? ¿Sí? ¿Dónde? Entonces pasemos a Mateo 28. Un momentico para continuar mirando eso. Por tanto, id, haced, que no están hechos, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la comisión, ¿listo? De que hay que hacer discípulos. Y por eso uno va a un hogar y ahí en el hogar está, en el hogar está, en el hogar está, hasta que esa persona ya el Señor le da el entendimiento y lo añade a la iglesia. ¿Listo, hermano? Hay personas que por más de que uno luche con ellos, nunca cambian, nunca aceptan, al contrario, no quieren nada. ¿Listo? Pues no quisieron con el Señor nada. ¿Listo, hermano? Y muchas personas hemos trabajado con hogares y con familias y las familias han sido añadidas. ¿Listo, hermano? Ese tipo de evangelista. Ahora, ¿para qué están ustedes acá? ¿Cierto? Entonces, ¿para qué Dios colocó los profetas, los evangelistas en esa época, que son ¿cómo dijimos que eran? Fundacionales, fundacionistas, y los continuistas son los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Listo, hermano? ¿Estamos? Bueno, ahora, ¿para qué? Usted siga en el verso 12. En el verso 12 dice, de Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, que los que Dios ha escogido y Dios nos escogió, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos hizo hijos de Él, entonces ahora nosotros somos los santos, ¿cierto? Y están los pastores para perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, o sea, para que ustedes también trabajen en la obra del ministerio. El llamado es para todos. ¿Por qué les enseño esto así como despacio? Hoy estoy dándoles despacio. ¿Por qué razón? Porque a veces la iglesia tiene la idea aquí en la cabeza que el pastor es el que tiene que hacer la función de ir y predicar a todas partes por allá y luego después discipular y luego después doctrinar. No, es todo el cuerpo de Cristo. Aquí lo está diciendo, todos, como un cuerpo que somos. Él dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo que somos todos nosotros. Pero acá en el verso 12 termina con una coma, quiere decir que continúa hasta que todos, hasta que quienes, todos nosotros, no solamente el pastor, sino todos nosotros, lleguemos a la unidad de la fe. Porque Efesios 4 me habla de la unidad de la fe. Unidad de la fe, ¿eso qué es? Que todos pensemos una misma cosa. Pero ¿qué es lo que tenemos que pensar? Lo que dice la Biblia. O lo que fuimos enseñados por los apóstoles. ¿Y cuáles apóstoles? Los que están en la Biblia. ¿Cierto? Los apóstoles que están aquí en la Biblia, que Dios utilizó. Al llegar a la unidad de la fe, entonces, todos pensando lo mismo, todos creyendo lo mismo, todos unánimes, ¿cierto? Y unánimes no es estar juntos. Por ejemplo, esta noche estamos juntos acá, pero puede ser que alguno esté pensando y se me quedó un fogón prendido, te está pensando en otra cosa. O alguno está y aquí, todos aquí reunidos, pero alguno de ustedes estará pensando, para esta mañana toca pagar el arriendo y no hay plata. ¿Cierto? Otro estará pensando, ¿y a qué hora terminará el hermano? No, todos pensando lo mismo. Eso se llama unanimidad. ¿Listo? Eso es unanimidad. ¿Listo? Y la iglesia está llamada para ser unánime. No te habla de la unidad de la fe. O sea, unidad de la fe es que todos estamos pensando lo mismo de acuerdo a lo que hemos estudiado en la Biblia. Y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, porque la iglesia tiene que es conocer a quién. A Dios. Acá dice, conocimiento de Cristo, al Hijo de Dios. Está bien, Richard. Al Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, todos tenemos que crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Listo, mis amados hermanos? Eso es lo que está diciendo el libro de Efesios. Pero continuemos mirando qué más dice ahí. Dice, plenitud de la estatura de Cristo. 14. Ahora, cuando ya crecimos, entonces dice, cuando ya crecimos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuantes? Fluctuante es ese bebé que todavía toma tetero. ¿Listo? Y en la iglesia sí que hay, ¿no? Como niños espirituales. O sea, para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes. Eso quiere decir niños tomadores de tetero. O sea, quiere decir que no han crecido. Que no han crecido. Y entonces cualquier situación que pasa en la iglesia, entonces ¿qué dicen? Me voy de la iglesia. Nos vamos de la iglesia. Como si a Dios usted le hiciera un mal yéndose de la iglesia. El mal se lo hace usted, hermano. ¿Listo? Entonces, no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, o sea, que cambiamos de doctrina facilito. Yo en la iglesia he tenido ese tipo de personas y algunos se han ido de la iglesia, ¿cierto?
En Estoraque, por ejemplo, hay uno que le enseñé muy bien la palabra y a lo último, después fue un niño fluctuante, se fue y después me lo encontré, no ha vuelto a la iglesia, dijo, no hermano, me fui, ahora sí conocí la verdad. Y está todavía donde Jesús solo, y allá sí funcionó, allá sí fue obediente, allá sí se lo pasa evangelizando a toda hora se lo pasa en la calle repartiendo tratados. Y entonces es donde yo pregunto, ¿y por qué los que estamos en la verdad no repartimos tratados, no salimos a evangelizar, no queremos hacer nada en la iglesia, ¿cierto? Que hay que hacer diaconado, no queremos, que hay que servir de diácono tampoco, que tenemos que ayudar en la iglesia a hacer alguna labor, no queremos, ¿cierto? Por nada. Entonces, ese tipo de personas, pero note que es que el pastor está es para poner a la gente a que sea madura en las palabras del Señor. Dice, del cual por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, porque hay gente engañosa, para engañar. ¿Ustedes se acuerdan en la ciudad de Samaria quién apareció por allá? ¿Quién? No, ¿quién apareció en la ciudad de Samaria? Felipe evangelizando. ¿Y quién estaba engañando? Simón el mago. Y él logró engañar a mucha gente. Y yo siempre digo, hermanos, el engaño lo aceptan más fácil, el error lo reciben más fácil que la verdadera palabra de Dios. Dice, para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿quién? Del error. Cambio, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la palabra del Señor en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es ¿qué? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, actividad propia de cada miembro. ¿Listo, hermano? No sé si la Biblia esté clara, para mí está clarita, ¿listo? Somos un cuerpo, pero aquí habla de coyunturas. Las coyunturas es la que junta los huesos, ¿cierto? Junta, por ejemplo, los huesos, las manos tienen coyunturas que juntan y aprietan todas, ¿cierto? Y trabajan según dice acá, la actividad propia. Esto quiere decir propia es lo que Dios le ha dado a usted que sea, usted lo es. Propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Y todo esto que estamos viendo acá, a ver, esto que estamos viendo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo este conjunto es una metáfora. Está comparando los miembros de la iglesia, lo está comparando con un cuerpo, con un cuerpo. Y no te dice uniéndose mutuamente. ¿En qué? ¿Lo alcanzaron a apreciar? En amor, en amor. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Dios. Note que eso no es porque yo quiera, sino que es un mandamiento del Señor que usted y yo tenemos que funcionar en unidad, pero en unidad en amor. ¿Viste, hermano? Que sintamos dolor cuando alguien tiene dolor, ¿cierto? Que cuando alguien está sufriendo, nosotros sintamos también como ese sufrimiento, por qué esa persona está sufriendo, ¿cierto? Y que cuando alguien de la iglesia está con una situación muy dura, muy difícil de dolor, estemos orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en amor. ¿Listo, hermano?
Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Pues ya terminamos. Ahí terminamos. Ahora necesito subirme un poquito porque creo que no quedó claro en cultos pasados el texto, versículo número 8, el 7 y el 8. Pasemos a Efesios 4, versículos 7 y 8. ¿Listo? Efesios 4, 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que Cristo nos dio a cada uno dones, ¿cierto? Pero los dones que Cristo nos da, en sí no son para nosotros. Repito, los dones que Cristo nos da, en sí no son para nosotros. Porque la iglesia lo ha tomado mal. Porque cuando dice dio dones a los hombres, no es para mí el don. Es que si yo lo recibo, es para entregarlo a otro. Para ayudar a la comunidad. ¿Está claro? Por ejemplo, los que están haciendo el trabajo con los niños, Dios les ha dado dones. Ellos no se pueden encerrar en eso, sino que están ayudando a nuestros hijos. ¿Listo? Están ayudando a nuestros hijos, están repartiendo esos dones a esos niños. Entonces miremos, pero a cada uno, o sea, individualmente, de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, ahora quiero que miren sus Biblias, las de papel. Las Biblias de papel tienen una entrada. ¿Sí la ve? Como una curva. O sea, viene la línea así, pero tiene una entradita. Cuando en las Biblias aparece eso, esa entrada, ¿qué es? Que es profético. Que eso ya está dicho en el Antiguo Testamento. ¿Listo, hermanos? En sus Biblias debe tener alguna letra. ¿Listo? Miren a ver. Y entonces de ahí nos manda al Salmo 68, 18. Yo le agregué otro número, 18 y 19. Listo. Pero dice acá, por lo cual dice. Entonces cuando Pablo está diciendo por lo cual dice, la pregunta ¿cuál sería? ¿Qué dice? ¿Y cuál otra pregunta sería? No, ¿a dónde lo dice? Por lo cual dice, que el Pablo dice, lo cual dice. Entonces, ¿a dónde es que lo dice? Entonces yo debo esculcar el texto a dónde lo dice. Ya ustedes lo descubrieron, Salmo 68, versículo número ¿qué? 18. Entonces pasamos al Salmo 68, versículo número ¿qué? 18. Yo voy a pasar aquí en mi Biblia al Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, versículo número 18. Y en el versículo 18 dice, subiste a lo alto. ¿Sí nota? Por eso Pablo está diciendo, por lo cual dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Entonces notamos, si no entendimos nos toca repetir el texto.
pero aquí está hablando exactamente lo que está hablando Pablo allá en Efesios 4, versículo número 8. Leamos el 18. Subiste a lo alto. ¿Quién? Cristo. Subiste a lo alto. Cautivaste la cautividad. Lo que estaba cautivo, lo cautivó Cristo. ¿Está claro? ¿Quién estaba cautivo? No está hablando aquí del pueblo de Israel. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones, ¿para quién? Para los hombres, ¿cierto? O sea, esos dones que tomó fueron para nosotros. O sea, Él tomó dones, ahora sí pongámosle atención, Él tomó dones, ¿cierto? Como el que va a la panadería, compra pan, pero no es para Él, se lo regala a otro. Eso hizo Cristo, ¿ya? Tomó dones para Él. ¿Para quién fueron los dones? Para los hombres. ¿Y cuáles son esos hombres? Nosotros. Nosotros recibimos de Él. ¿Y entonces qué hacemos nosotros con esos dones? ¿Los guardamos para nosotros? Hay que darlos también. Note, eso es reciprocidad. ¿Listo, hermano? Lo que Dios me da a mí, yo también. Si Dios me da un don, entonces ¿qué hago yo? Lo pongo al servicio. ¿Listo, hermano? A mí me han preguntado, por ejemplo, en el norte, Campestre Norte, ¿cómo les fue a ustedes esta semana? Bien, listo. Entonces, me han preguntado, pero usted, me preguntaron unos hermanos, ¿por qué usted se viene hasta tan lejos? ¿Cierto? Porque lo que yo he recibido, yo tengo que darlo. Ahora, piensen ustedes, ¿es un don que Dios me ha dado a mí o no? Un don de enseñanza, ¿cierto? Y entonces, yo predicaría aquí solamente los jueves con ustedes y el domingo en la mañana. El resto de semana, ¿me corresponde? No me corresponde. Me corresponde preparar para el jueves, me corresponde preparar para el domingo. Pero el lunes, ¿qué hago? Voy a un hogar en Girón. El martes, ¿qué hago? Vengo aquí a la clase, ¿no? ¿Cierto? A las 2:30 estoy con otros hermanos, con 2 nomás. Y por ellos vengo. Con 2 mujeres. A enseñarles la palabra. Y luego el miércoles, ¿a dónde voy? Al norte. El jueves estoy con ustedes, el viernes estoy en Estoraques. Y el sábado hay que estar en otro lugar, estoy en otro lugar. ¿Listo, hermano? O sea que lo que Dios me dio a mí, ese don, yo lo estoy dando. ¿Listo, hermano? Ahora la pregunta es, ustedes que han sido perfeccionados por la palabra del Señor, ¿están cumpliendo con eso? Yo les dejo eso ahí. Tomamos otra vez la lectura del 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para ¿quién? Para la gente rebelde. ¿Usted cree que cuando uno va, por ejemplo, a un lugar, ¿cierto? ¿No hay gente rebelde ahí? Enseñando allá en el norte, habrá gente rebelde los que van a la reunión. Sí. Y oyen, y oyen, y oyen, y no cambian. ¿Cierto? Pero el Señor también hace lo mismo. Y también dice para los rebeldes, para que habite entre los rebeldes, ¿quién? Jehová Dios. ¿Listo? Luego el 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios
el Dios de nuestra salvación. ¿Qué hace Dios con nosotros? Cada día nos colma ¿de qué? De beneficios. ¿Listo? Y aún seguimos rebeldes. ¿Listos, hermanos? Bueno, nos vamos otra vez para Efesios 4. Y en Efesios 4 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Nos la dio o no la dio? Nos dio la gracia de Dios, conforme a la medida del regalo de Dios, de Cristo. Por lo cual dice, ¿en dónde lo dice? En el Salmo 68, versículo 18. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio regalos a los hombres. Ahora, ¿qué regalos dio? Salvación, ¿cierto? Nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición. ¿Qué más hizo? Nos adoptó como hijos. ¿Listo, hermano? Pero resulta que nosotros fuimos hijos rebeldes, ¿cierto? Entonces, miramos que acá el Señor está hablando de eso. No está hablando de los dones de talentos espirituales. ¿Listo, hermano? No está subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, porque esto me lo preguntaron los hermanos que no habían entendido, entonces pero estamos repitiendo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Listo? Entonces alguien dijo al Seol. No, ahí no está hablando del Seol, ni está hablando de infierno, las partes más bajas de la tierra. O sea, Cristo vino, ¿cierto? Y descendió primero a las partes más bajas de la tierra y Él aquí se entregó, las partes más bajas de la tierra. No dice que fue a lo profundo del infierno, no, sino a las partes más bajas de la tierra y Él se entregó por cada uno de nosotros. ¿Listo, hermanos? ¿Está claro? Por cada uno de nosotros los rebeldes. ¿Listo, hermano? Porque alguien me preguntó sobre esto, quisiera que él había ido a meterse en la parte del infierno. No, no, aquí está hablando de la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego arranca, y él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. De ese grupo de 4, entonces podemos separarlo de la siguiente manera. De ese grupo de 4, 2 fundacionistas y 2 continuistas. ¿Listo, hermano? Continuistas, ¿por qué? Porque esos ministerios, como el de evangelista, que es y que soy yo, ¿cierto? Porque yo donde quiera que voy repartiendo mis corazoncitos, entregándolos, ¿cierto? Entonces hago la parte de evangelista también. Y pastor y maestro. ¿Listo, hermano? Y entonces, si Dios me dio a mí eso, ¿cierto? ¿Cómo me va a quedar encerrado el lunes y el martes y el miércoles en mi casa? Decir, no, a mí no me corresponde. Sabiendo que el texto me está diciendo que sí me corresponde, ¿cierto? Que debo hacerlo, porque para eso Dios me dio. Porque si Dios me da un don a mí, entonces pongámosle acá, ese don que Dios me da a mí, ¿para qué es? Para volverlo a entregar. Porque ¿quién me dio ejemplo? Cristo. Él me dio ejemplo. Dios le dio los dones a Él, y Él ¿qué hizo? Nos lo entregó. Hoy en día nosotros tenemos esos dones, ¿cierto? Algunos de tocar organeta, Dios le dio ese don. ¿Qué hace? ¿Quedarse encerrado a ellos? No, hay que darlo, ¿listo? Y el que es maestro, pues tiene que darlo. Y en el caso de los diáconos, que les dio un don, que es de pararse, ¿cierto? Y de pronto aguantar las personas que vienen con mal genio, ¿cierto? Porque el primer impacto que recibe es el diácono, el que lo recibe. Y si viene de mal genio el hermano y el diácono está de mal genio,
prenden candela, ¿cierto? Se forma la trifulca. ¿Listo, mis amados hermanos? ¿Está claro ahí? ¿Sí? Bueno, ahí terminamos esa estructura, porque ¿hasta dónde trabajamos hoy? Hasta el 16. ¿Listo, hermano? Hasta el 16. Tengan en cuenta, hasta el 16. Pero ¿de qué me está hablando el capítulo 4? Del 1 al 16. No, no, de la unidad. Nos habla de unidad. ¿Listo, hermano? Hacemos la práctica, ¿cierto? De la unidad. Pero también, aparte de estarme hablando de la unidad en el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo tiene que representar a Dios donde quiera que vaya. Muchas gracias. Bueno, entonces ya para la semana entrante ya viene otro tema, ¿cierto? Que es la nueva vida en Cristo de cada uno de nosotros. ¿Listo, hermano? Y esto nos habla de llenura del Espíritu Santo. Porque no habrá cambio si no hay llenura, si no hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye en nosotros. Él es el que nos redarguye. ¿Nos redarguye de qué? De pecado. Nos redarguye de juicio, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces, colóquense en pie, mis amados hermanos. Y vamos a orar al Señor, dándole gracias por la palabra. Esta noche ustedes hicimos la situación muy despacio porque quería que entendieran bien, ¿cierto? Y creo que quedó claro. Entonces, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche estamos delante de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, Dios grande y misericordioso. Que tú, Señor, bendices, Señor, conforme tu palabra lo dice, aún a nosotros los rebeldes nos bendice, Señor. Señor, gracias, porque en esta palabra que hemos visto en esta noche, tú nos has enseñado a que nosotros debemos vivir en unidad del Espíritu. Y si vivimos en unidad del Espíritu, tenemos que vivir en el vínculo de la paz, entendiendo que hay un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que hay un Señor que es nuestro Señor Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo y el Señor Jehová de los ejércitos como Padre de todos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos has enseñado esta palabra y nos has mostrado también, Señor, que ahora que nosotros hemos recibido dones, no podemos quedarnos con esos dones en nuestro hogar, sino que tú requieres de nosotros, tú nos exiges, Señor, de que esos dones los pongamos al servicio del reino de los cielos. Señor, por favor, trata en cada corazón, en cada alma en esta noche, y que los ministerios que hay en este lugar sean reactivados por tu palabra, Señor. Te pedimos ahora tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo.